Te damos gracias, Señor Dios, por el regalo de este día. Gracias hoy especialmente por el don de la vida y por el don de la salud. Te encomendamos, nos bendigas con tu gracia. Gracias por todo lo que nos das. Hoy te pedimos especialmente que nos permitas comprender la diferente apreciación sobre las mismas situaciones. Ubicar, Señor, que tú nos das un mensaje que trasciende nuestra comprensión y nuestra razón. Danos, Señor, tu luz para tener tu sabiduría, la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de tu corazón divino, para que así podamos vivir adecuadamente nuestra vida. Hoy la reflexión la llamo subir a Jerusalén, porque así es como menciona el Evangelio. Estamos todavía en ese capítulo 19 del Evangelio de San Lucas, después de que el día de ayer hablábamos del Señor que estuvo en Jericó con Zaqueo. Hoy continúa el Señor subiendo hacia Jerusalén, y una subida a Jerusalén que va a tener un desenlace de su muerte, de su sacrificio, de su entrega. Vamos a ver el texto del Evangelio. Adelante, por favor. Es un texto un poco largo, pero por eso está un poquito la letra más chiquita, pero que nos ayuda, nos es útil. Un segundito nomás. Ahí voy. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo una parábola porque estaba él cerca de Jerusalén y pensaban que el reino de Dios iba a manifestarse enseguida. Dijo pues, un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después. Llamó a 10 siervos suyos y les repartió 10 minas de oro, diciéndoles: negociad mientras vuelvo. Pero sus conciudadanos lo aborrecían y enviaron tras de él una embajada diciendo: no queremos que éste llegue a reinar sobre nosotros. Cuando regresó de conseguir el título real, mandó llamar a su presencia a los siervos a quienes había dado el dinero para enterarse de lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo: Señor, tu mina ha producido 10. Él le dijo: muy bien, siervo bueno, ya que has sido fiel en lo pequeño, recibe el gobierno de 10 ciudades. El segundo llegó y dijo: tu mina, Señor, ha rendido 5. A ese le dijo también: pues toma tú el mando de 5 ciudades. El otro llegó y dijo: Señor, aquí está tu mina, la he tenido guardada en un pañuelo porque tenía miedo, pues eres un hombre exigente que retiras lo que no has depositado y ciegas lo que no has sembrado. Él le dijo: por tu boca te juzgo, siervo malo. Con que sabías que soy exigente, que retiro lo que no he depositado y ciego lo que no he sembrado, pues ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo lo habría cobrado con los intereses. Entonces dijo a los presentes: quitadle a este la mina y dársela al que tiene 10 minas. Le dijeron: Señor, ya tiene 10 minas. Os digo, al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y en cuanto a esos enemigos míos, que no querían que llegase a reinar sobre ellos, traedlos acá y degolladlos en mi presencia. Dicho esto, caminaba delante de ellos subiendo hacia Jerusalén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hoy el Evangelio nos presenta ya la subida a Jerusalén, que significa el sacrificio del Señor. Y bueno, la razón es simple: ya estamos nosotros en la cercanía de la fiesta de Cristo Rey y con ello el fin del año litúrgico. Litúrgicamente se nos prepara para el momento de la conclusión, del desenlace, y bueno, nos invita para que todavía hoy en día podamos ubicar qué es lo que Dios espera de nosotros. La subida a Jerusalén es un lenguaje donde se nos habla acerca de la glorificación, pero no hay glorificación si no hay sacrificio.
No hay domingo de Pascua si no existe el Viernes Santo. Entonces, la subida a Jerusalén significa su entrega. Adelante, hablemos un poquito sobre ese lenguaje coloquial que en algún momento algún amigo me decía, padre, tú te has caído para arriba. Así fue su expresión. Algunos de los que están aquí lo conocen, don Genaro Bermejo. Efectivamente, en el mes de junio, el 7 y el 14 de junio del año 2014, nuestro Señor me señalizó a través de nuestro arzobispo que yo dejaba la parroquia del Rosario. Hoy sé que Padre Miguelito, quien llegó después de un servidor, ya también emprendió el camino. Dios sabe cuánto tiempo estamos en un lugar. Pero recuerdo bien ese 7 y ese 14 de junio, porque fueron las confirmaciones en la parroquia del Rosario. E invité yo a don Rogelio Cabrera López para que fuera a confirmar. Y ahí después de las confirmaciones o entre confirmación y confirmación, desayunábamos juntos. Ahí don Rogelio me comunicó que quería pedirme que fuera como vicario episcopal a Santa Catarina y en aquel entonces García, después fue Santa Catarina y San Pedro, lo que era la zona 9 y después la zona 5. Y bueno, que iba a entregar la parroquia e iba a ir allá en Santa Catarina, la parroquia de la López Mateo. No faltó alguien que de pronto dice, pues, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Rogelio? ¿Cuál fueron, digamos, las cosas que hizo mal, sus errores? No sé, ¿qué se dieron cuenta que haya hecho de forma errónea? Total, bueno, eh, don Genaro escucha a alguien que dice, no, pues lo hicieron descender. Así fue lo que él escuchó. Y él va y me dice un día, padre, mire, andan diciendo esto. Le dije, no, no se preocupe, porque yo te he comentado que incluso algún hermano sacerdote, que no te menciono quién, dice, no, pues, ¿qué haría Rogelio como para que lo castiguen? Y qué lamentable, la verdad es que se considere que una parroquia distinta sea un castigo para una persona cuando es una bendición. Don Genaro me dice, padre, tú te caíste, pero te caíste para arriba. Y tenía razón, o sea, porque efectivamente estuve feliz 10 años en la parroquia del Rosario. Yo pensaba que iba 6 años para la parroquia de la Natividad en la López Mateos, pero no fueron ni 3 años, porque yo llegué allí a la parroquia de la López Mateos en agosto del 2014 y salí en abril del 2017. No alcancé a cumplir los 3 años. Pero hoy quiero hablar acerca de esa diferente percepción que debemos tener en la vida. Obviamente, la luz del Espíritu Santo es la que nos permite percibir de forma distinta nuestra historia personal para convertirla en una historia de salvación. Hoy habla acerca de la subida a Jerusalén, y este es un lenguaje propio de San Lucas, donde en San Lucas la ciudad de Jerusalén es importantísima, pero también ese ascenso. De hecho, el Evangelio de San Lucas es la subida a Jerusalén, y los Hechos de los Apóstoles, que es también de San Lucas, es el descenso de Jerusalén. O sea, en el Evangelio de San Lucas Jesús sube a Jerusalén para su sacrificio, y en los Hechos la iglesia baja de Jerusalén para ir a todo el mundo. Pues es un lenguaje propio del evangelista. Pero este es el Evangelio y ese es el mensaje que está en todo el Evangelio. O sea, esa contradicción, ese subir para bajar o ese bajar para subir. En ese lenguaje de lo que llamaríamos hoy la paradoja, porque así es como le quiero llamar, se habla de los pequeños que son grandes, de los últimos que son los primeros, de la locura del hombre, que es la sabiduría de Dios, adelante, de la debilidad del hombre, que es fortaleza de Dios. En ese lenguaje de contradicción, los ignorantes son sabios, los que pierden la vida la ganan, el que quiera ser grande, que sea el servidor de todos, el que se enaltece será humillado. Y pues hoy, simple y llanamente, o sea, el camino para subir es que el Señor bajó. O sea, la encarnación es el descenso de Cristo y no puede ascender si no ha descendido. O sea, en realidad es el lenguaje de su vida. No se puede subir aquel o aquello que no ha sabido bajar. Hoy adelante quiero que escribas en tu diccionario un término inusual que se llama paradoja. Ya alguna vez lo compartí, hoy
profundizo un poco más. Como término, paradoja es una contradicción que existe entre dos cosas o en dos ideas. Como método, la paradoja nos ayuda para que tú y yo podamos clarificar algunas ideas, sobre todo a través de expresiones impregnadas de contradicción. Oye, padre, espérame, eso del término y eso del método. Vamos a simplificar. Digamos simple y sencillamente que la paradoja es una contradicción. Adelante, pero es un método que fue favorecido por la persona del Señor. El Señor usó la paradoja y la contradicción para enseñar verdades eternas. Él dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y uno dice, a ver, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Acaso alguien tiene oídos para oír que no oye? Sí. ¿Acaso habrá alguien que tiene ojos y no ve? Sí. Pues es el lenguaje de la contradicción que el Señor utiliza con mucha frecuencia. O sea, en realidad, la vida cristiana y el cristianismo, vamos a llamarles la religión de la paradoja. Y esto va a acontecer con la vida de nuestro Señor. O sea, ¿qué es hablar del Dios hecho hombre? Una contradicción. O sea, si es Dios, ¿cómo se hace hombre? Bueno, Dios tiene esa capacidad de escribir una historia distinta a la de tu comprensión y mi comprensión. Vamos quizá al lenguaje de la paradoja más difícil. Dios humanamente ha muerto. Padre, espérame, o sea, eso, o sea, con razón es tan atacado el cristianismo por no pocos de los que se han dicho intelectuales en la historia. Sí, pues pueden contradecirlo, pero pues nosotros hablamos el Viernes Santo de que el Dios Altísimo ha dado su vida por nosotros, o sea, se ha entregado. Y hablar de la resurrección en la que tú y yo creemos, porque, digamos, si no resucitó, vana es nuestra fe, dice la primera carta a los Corintios, el capítulo 15. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. O sea, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Crees en la resurrección? Claro. Pues la resurrección es una paradoja. O sea, dice Primera de Corintios capítulo 15 que Cristo resucitó con un cuerpo espiritual. Y otra vez, o sea, estamos con un lenguaje de paradoja. O es cuerpo, o es espíritu. Bueno, es cuerpo espiritual. Y así también esperamos resucitar nosotros. Recuerda que tú y yo no esperamos resucitar como resucitó Lázaro. Porque Lázaro volvió a morir a los 5, a los 10 o a los 50 años, los años que tú quieras y mandes. Pero nosotros esperamos resucitar como Cristo, donde resucitaremos con una vida gloriosa, una vida plena. Así es como esperamos. Hablemos un poquito sobre ese lenguaje de la paradoja en la resurrección, citando capítulo 15 adelante de Primera de Corintios, versículos 35, 43, 44. La paradoja de la resurrección, dice San Pablo, pero preguntará alguno cómo resucitan los muertos, con qué cuerpo salen. Sí, o sea, la persona intelectual dice, dime, explícame. O sea, la gente con tanta sabiduría humana dice, a ver, por favor, voy a creer, pero explícame cómo va a ser, con qué cuerpo va a salir. Y San Pablo utiliza la palabra necio. O sea, te crees muy inteligente, pues eres torpe. O sea, necio significa no conoces. Eschio significa conocer. Necio es alguien que, pues, dice ser muy inteligente y en realidad no lo es. Y explica San Pablo otra vez, perdón, el lenguaje de la paradoja. Se siembra corruptible, mi cuerpo resucita incorruptible cuando esté glorioso mi cuerpo. Se siembra sin honor, como es mi cuerpo ahorita, resucita glorioso, como será el cuerpo de Cristo, manifestado también en mi cuerpo. Dice, se siembra algo débil, sí, mi cuerpo ya enfermo o totalmente desgastado y resucita poderoso. Se siembra un cuerpo animal, un cuerpo con alma, y resucita un cuerpo espiritual, que es un cuerpo transformado, cuerpo espiritual. Fíjate cómo el lenguaje de la paradoja es un lenguaje de toda la vida cristiana. O sea, el Señor hoy habla acerca de subir a Jerusalén, pero no hay subida si no hay bajada, no hay ascenso si no hay descenso.
Veamos un poquito esta historia de la paradoja también desde el primer momento de la Biblia. Adelante. Hablamos, por ejemplo, de un Moisés que sacó agua de una roca. Dime, ¿no es una paradoja? En Nazaret, cuando fue el ángel a anunciar, dice que la Virgen concibe y la Virgen da luz. Dime, ¿no es eso lo que les extraña a nuestros hermanos protestantes y a no pocos que niegan ese regalo de la partenogénesis, es decir, el nacimiento virginal? Dice el Evangelio, cuando hablábamos de Sara que se reía y de Isabel, la esposa de Zacarías, que la mujer estéril y anciana se embaraza y da luz. Dime, ¿no es esto una paradoja? El Dios que nos da a comer su carne, hablando del gran regalo de la Eucaristía, dime, ¿no es esto una paradoja? Y hoy, cuando habla el Señor de subir a Jerusalén, que Él sabe a qué va, porque va a entregarlo vida para recuperarla de nuevo, lo que es el capítulo 10 de San Juan, donde dice, yo doy mi vida, nadie me la quita, yo tengo poder para darla y poder para volverla a tomar. O sea, ¿no es esto una paradoja? Bueno, pues continúa la historia de la paradoja. Adelante, acerca del mensaje de Cristo, un mensaje moralmente heroico, habla de comportamientos humanamente contradictorios. Digamos, esta paradoja es una provocación para la expresión más alta de heroísmo humano que pueda haber. Dime si o no es una paradoja amar a los enemigos, castidad de por vida, alégrense porque sufren, poner la otra mejilla no es una contradicción, orar por quienes nos persiguen, bendecir a quienes hablan mal de nosotros, renunciar a nosotros mismos para seguirlo por los demás, ser mayores pero que seamos menores que todos, ir con Cristo pero renunciar a nosotros mismos, cargar la cruz y seguirle. El que diga él que el que se salve pierde la vida, el que pierda la vida por él la salva. Dime, ¿no es esto una paradoja? Adelante, resulta que lo real es lo ideal. ¿Será un sueño o es una utopía? Y esta es nuestra realidad y esta es nuestra verdad como cristianos. Tú y yo sabemos que este momento difícil es historia de salvación. O sea, tú y yo sabemos que el momento de la enfermedad es momento para mostrar la grandeza, que el momento de la escasez es momento para manifestar no tan solo el carácter que tenemos, sino la virtud cristiana que poseemos en el corazón. Y así las pruebas, las persecuciones, los obstáculos, las cruces de cada día. Decía Martín Luis Descalzo, decía él, de que la actitud ante el dolor no depende del tamaño del dolor, sino del tamaño de nuestra alma. Sí, en el momento difícil, o sea, no es que tú y yo actuemos conforme al tamaño de esa situación difícil, sino vamos a manifestar el tamaño del alma que tenemos. Pero entonces la pregunta es, ¿estamos preparados para perder y para así ganar? ¿Estamos preparados para morir y entonces así vivir? El Señor dice en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan que la vid que dé frutos es la poda. ¿Sí? Estamos dispuestos a que Dios, que ve que hacemos cosas buenas, vaya podando esos hábitos nocivos para que demos frutos. La poda es dolorosa, pero la poda es precisamente para que podamos crecer más. Y así el cristiano ve los problemas de forma distinta. La poda es crecimiento, perder para ti, para mí es un momento de crecimiento. Y no obstante, adelante, este mensaje de la paradoja ha sido lo más seductor que existe en el mundo. Cristo es atractivo, Cristo es grande, Cristo es lo más hermoso que le ha sucedido al mundo. Y entonces, bueno, a él lo han honrado y lo hemos honrado y lo seguiremos honrando por hablar de los grandes intelectuales, los grandes constructores, la majestuosidad de la Catedral de Chartres, de la Basílica de Notre Dame, aún con la situación difícil que se vivió. O sea, pero ha sido para honrar a Cristo.
Por él, grandes santos como San Francisco de Asís, pues ha dejado todo para servir a Dios y a los hombres, y Santa Teresa de Calcuta, es decir, para honrar el mensaje de la paradoja que mueve al mundo. Bach, Mozart compusieron, el Greco y Miguel Ángel pintaron, San Agustín escribió, Pascal plasmó sus pensamientos, y es que lo que Cristo nos enseña es una forma de vida, no un conjunto de preceptos. Cuando alguien realmente viva esa forma de vida, es entonces cuando la religión cristiana vive. Y es que solamente pues, la experiencia de fe es la que nos aclara lo que Jesús significa. Él sube a Jerusalén y va a subir para ofrecer su sacrificio porque él ha sabido descender. Así es como podemos aclarar las cosas. Y en ese sentido, bueno, hace falta no anular el secreto. Adelante. El secreto de su poder sobre el corazón y la mente de los hombres estriba en su enseñanza, al mismo tiempo una enseñanza pura, majestuosa, sencilla, divina. Su enseñanza, la enseñanza de Cristo no está en otro lado. O eso de poner la otra mejilla, o sea, eso de que el Señor te diga, toma la cruz, eso de que el Señor te diga, niégate a ti mismo, ¿qué es lo que enseña el mundo hoy? O sea, exactamente. O sea, el mundo dice, es que tú te caíste, y Cristo dice, te caíste para arriba. O sea, porque si realmente dimensionas lo que es importante. Y así el Señor pide a los discípulos más de lo que cualquier hombre o maestro pudo haber pedido, hacer el bien a quienes nos hacen mal. Ah, sí. El Señor dice, hagan el bien a quienes les hacen mal. Oren por los que los persiguen. Cuando te den una bofetada, ofrece la otra mejilla. Cuando te despojen del manto, dales también la túnica. Y es que pues él era más que un hombre y mucho más que un maestro. Adelante, concluimos. En realidad, si tú vives el amor, vives la paradoja. ¿Sí? El Señor ha usado la paradoja de la forma más maravillosa para iluminar nuestra mente. Tú sabes que el amor es lo más frágil y lo más fuerte que existe en este mundo. Es tan delicado el amor, pero al mismo tiempo, cuando alguien lo tiene en su corazón, puede sobreponerse a cualquier situación para salir adelante. Si tú no quieres creer que el amor es lo más frágil y al mismo tiempo lo más fuerte del mundo, basta que contemples al Señor en la cruz para que ubiques esta gran verdad de la paradoja. Ahí está lo más débil y lo más fuerte que hay, lo más grande que existe. Que el Señor pues nos permita no tenerle miedo a los momentos en que nos caemos para arriba. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.